El viento silbaba entre los árboles del bosque y la linterna temblorosa del guarda de seguridad apenas lograba cortar la oscuridad. «Señor, encontramos huellas», gritó un policía, arrodillado junto al barro. Eran pequeñas, huellas de un niño, pero junto a ellas, algo más. Marcas de patas, frescas, profundas, como si un animal hubiese caminado al lado del niño toda la noche. A lo lejos, un rayo iluminó el cielo y por un instante todos lo vieron. El hijo del millonario, cubierto de tierra, temblando, con la ropa desgarrada, y a su lado un perro callejero, flaco, herido, pero firme, protegiéndolo como un guardián. El animal gruñó cuando los hombres intentaron acercarse. Nadie entendía nada. Cómo un niño desaparecido y un perro de la calle habían sobrevivido juntos en medio de la tormenta. El millonario, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, corrió hacia su hijo. «¡Lucas!», gritó, tropezando entre ramas y barro. Pero cuando su hijo lo vio, no corrió hacia él. Se mantuvo detrás del perro, abrazado a su cuello, como si ese animal desconocido fuera su única familia. «Papá, él me salvó», murmuró el niño apenas audible. Y en ese instante, el millonario, acostumbrado al poder, los autos de lujo y los muros altos, sintió algo que hacía años no sentía: miedo. No miedo a perder dinero, sino a descubrir que había perdido el corazón de su propio hijo. Y mientras los relámpagos iluminaban el rostro del perro, el millonario entendió que esa noche no solo había encontrado a su hijo, sino algo que pondría su vida entera de cabeza. Aquella noche marcó un antes y un después en la vida de Alejandro Varela, uno de los empresarios más poderosos del país. Su fortuna estaba construida sobre acero, petróleo y decisiones frías. Desde su mansión en lo alto de la colina, podía ver la ciudad entera brillar bajo sus pies, pero no veía lo que más importaba: el vacío que crecía en el corazón de su hijo. Lucas, su único heredero, tenía apenas 12 años, rodeado de lujos, pero sin abrazos, con juguetes caros, pero sin tiempo de su padre. Alejandro siempre decía que ya habría tiempo para eso, sin notar que el niño pasaba más horas solo que acompañado. Su única compañía eran los ecos de una casa silenciosa y los retratos de una madre que ya no estaba. Aquella noche de tormenta, Lucas desapareció sin dejar rastro. La policía movilizó helicópteros, drones y hasta perros rastreadores. La prensa no hablaba de otra cosa: el hijo del magnate Varela perdido en el bosque. Pero cuando lo hallaron 2 días después, nadie imaginaba que no volvería igual. Lucas había conocido a alguien, o mejor dicho, algo, un perro callejero de pelaje gris y mirada noble, que lo había acompañado en la oscuridad, compartiendo frío, miedo y hambre. Ese perro, al que el niño pronto llamaría Sombra, se convirtió en el centro de un conflicto que desataría viejas heridas. Alejandro no soportaba verlo dentro de su mansión, ensuciando sus pisos de mármol. Pero para Lucas, Sombra era más que un animal. Era su amigo, su protector, el único que lo había cuidado cuando su propio padre no estaba. Y así comenzó una historia de redención, amor y lealtad, donde un perro de la calle enseñaría a un millonario el verdadero significado de la palabra familia. Escribe en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo este video. Y cuando termines de ver esta historia, comparte cuál es la mayor lección que deja para tu vida. El amanecer en la mansión Varela siempre olía a café recién molido y dinero viejo. Los empleados caminaban en silencio, con pasos medidos, como si temieran despertar al dueño del lugar. En el ala este, las cortinas automáticas se abrían lentamente, revelando una habitación llena de trofeos, diplomas y relojes de colección. Alejandro Varela se miraba al espejo cada mañana como quien inspecciona un proyecto terminado. Nada estaba fuera de lugar, nada, excepto su vida. Era un hombre de éxito, admirado y temido,
A sus 50 años había construido un imperio industrial y un muro invisible entre él y el resto del mundo. Su voz, firme y calculada, movía millones con una sola orden. Pero en casa, esa misma voz era un eco que rebotaba en pasillos vacíos. No había risas, no había voces infantiles. Solo el sonido del reloj marcando una rutina perfecta y solitaria. En el otro extremo del palacio moderno, Lucas desayunaba solo frente a una enorme mesa de mármol, un plato de frutas perfectamente cortadas y un vaso de jugo que nunca terminaba. Frente a él, una silla vacía, la de su padre. Cada mañana esperaba, aunque sabía que no llegaría. Alejandro siempre tenía una reunión urgente, y así los días pasaban, iguales, fríos, interminables. A veces, Lucas bajaba al jardín y miraba por la reja que separaba la mansión del camino. Veía pasar bicicletas, niños con mochilas, perros sin dueño corriendo detrás de algún balón. Ese mundo, sencillo y desordenado, le parecía un sueño. Envidiaba la libertad de esos perros, aunque no lo decía. En casa no había mascotas. Los animales traen problemas, solía repetir su padre. Esa tarde, mientras Alejandro firmaba contratos en su despacho con vistas al skyline de la ciudad, su asistente le mostró una foto. Lucas, en su colegio, solo en el recreo, mirando hacia el suelo mientras los demás jugaban. «Debería pasar más tiempo con él», le dijo la mujer en voz baja. Alejandro respondió sin mirarla. «Mi hijo entenderá algún día lo que significa construir un legado». Pero el legado que Lucas veía era diferente. En su mundo no había afecto, solo agendas, viajes y silencios. En su cuarto escondía pequeños dibujos, casas simples, un perro marrón, un hombre y un niño tomados de la mano. Era su manera de imaginar la familia que deseaba. Una familia donde hubiera espacio para reír y ensuciarse sin miedo a romper las reglas. En las noches, cuando la casa se apagaba y los guardias hacían ronda, Lucas se asomaba por la ventana. A lo lejos, los faroles iluminaban la ciudad que su padre gobernaba desde sus torres. «Todo eso es suyo», pensaba, y sin embargo, aquí dentro, nada es mío. Alejandro, mientras tanto, revisaba cifras en su tablet, pero por primera vez en mucho tiempo, una imagen lo distrajo. Una foto de Lucas cuando era niño, en brazos de su difunta esposa, sonriendo. Aquella sonrisa lo atravesó. Guardó el dispositivo y se quedó mirando la oscuridad. ¿En qué momento había dejado de ser padre para convertirse solo en proveedor? Esa noche, un silencio extraño cubrió la mansión. Lucas no cenó. Nadie lo notó. Los empleados asumieron que ya estaba dormido, pero en su habitación la ventana estaba entreabierta y el viento movía las cortinas con suavidad. En el escritorio, una nota escrita con letra infantil. «Voy a buscar algo que me haga sentir vivo». A kilómetros de allí, mientras las luces de la ciudad parpadeaban, un niño caminaba por un sendero de tierra bajo una luna nublada. No sabía a dónde iba, solo sabía que no quería volver atrás. En el borde del bosque, un aullido resonó a lo lejos. Lucas levantó la vista, sin miedo, sin saber que esa noche su destino estaba a punto de cruzarse con el de un alma tan perdida como la suya. La noche se extendía como una manta oscura sobre el bosque. Lucas avanzaba con pasos vacilantes, iluminando el camino con la pequeña linterna que había tomado del garaje. El frío cortaba la piel, y cada sonido entre los árboles parecía un susurro. Estaba asustado, sí, pero también sentía una extraña libertad, como si por primera vez en su vida respirara sin permiso. El cielo comenzó a rugir con los primeros truenos. Lucas apretó la linterna contra su pecho buscando refugio bajo una roca grande. Fue entonces cuando lo escuchó, un gemido suave, casi humano. Al principio pensó que era el viento, pero luego lo vio. Detrás de un tronco, temblando, con el pelaje enmarañado y una pata ensangrentada,
había un perro. Sus ojos brillaban en la oscuridad, no con miedo, sino con una mezcla de cansancio y dignidad. Lucas se quedó inmóvil. El animal gruñó débilmente, intentando levantarse. Pero el niño dio un paso adelante y con voz temblorosa murmuró: «Tranquilo, no voy a hacerte daño». Extendió su mano con cuidado y el perro, después de unos segundos eternos, dejó de gruñir. Se acercó lo suficiente para oler la palma del niño y entonces simplemente bajó la cabeza, agotado. Sin pensarlo demasiado, Lucas se quitó la chaqueta y la puso sobre el cuerpo del perro. «Vas a estar bien, lo prometo», susurró. Con el corazón acelerado, buscó ramas secas y encendió una pequeña fogata con las cerillas que había llevado. La lluvia empezaba a caer, pero la llama resistía. En aquel rincón del bosque, dos almas perdidas se encontraron, unidas por el mismo deseo de no sentirse solas. El perro apenas comía. Lucas rompió en trozos la barra de cereal que tenía en su mochila y la ofreció. El animal la olió y con un movimiento torpe empezó a masticar. El niño sonrió por primera vez en días. «Te llamaré Sombra», dijo mirándolo con ternura, «porque apareciste cuando todo era oscuro». Pasaron las horas. Lucas y Sombra se quedaron dormidos bajo el refugio improvisado, mientras la tormenta arremetía sobre ellos. Por momentos, el perro movía la cabeza y se acercaba más al niño, como si quisiera cubrirlo del frío. En algún punto de la noche, Lucas apoyó su mano sobre el lomo cálido del animal, y por primera vez sintió algo parecido a hogar. Al amanecer, el bosque olía a tierra mojada y esperanza. Lucas despertó con los rayos filtrándose entre las hojas. Sombra seguía allí, observándolo, atento. El niño se levantó y sonrió. «Vamos, tenemos que salir de aquí». El perro lo siguió, cojeando, pero sin quejarse. Desde entonces, cada paso de Lucas fue acompañado por el sonido suave de las patas del animal sobre el barro. En la distancia, los helicópteros sobrevolaban la zona. Los buscaban, pero Lucas no quería regresar aún. Sentía que ese lugar, ese bosque y ese perro le estaban enseñando algo que jamás había conocido. La compañía sin condiciones, la lealtad sin palabras. Mientras caminaban hacia un arroyo, Lucas se agachó a beber agua. Sombra, con la lengua fuera, lo imitó. Ambos se miraron y el niño rió. Era una risa limpia, la de alguien que vuelve a sentirse vivo. Pero la alegría duró poco. Un ruido entre los arbustos hizo que el perro se erizara, gruñendo. Lucas giró la cabeza, alarmado. Entre los árboles algo o alguien se movía. Y justo antes de que pudiera reaccionar, una voz ronca gritó su nombre. «¡Lucas!». Era el sonido de la civilización llamándolo de vuelta. Policías, linternas y detrás de ellos, su padre. Alejandro corría desesperado entre el barro, pero Sombra se interpuso, con los dientes al descubierto, protegiendo al niño que lo había salvado. El sonido de los helicópteros se fue apagando mientras los paramédicos rodeaban a Lucas. Alejandro llegó jadeando, con el rostro empapado de lluvia y lágrimas. Se arrodilló frente a su hijo, queriendo abrazarlo, pero Lucas retrocedió instintivamente, refugiándose detrás de Sombra. El perro gruñó, mostrando los dientes, como si percibiera el miedo y la culpa que el millonario intentaba ocultar. «Papá, no lo toques», dijo el niño con la voz temblorosa. Alejandro se quedó paralizado. No sabía si dolía más el rechazo o ver a su hijo defendiendo a un perro callejero. Los policías intentaron apartar al animal, pero Lucas gritó: «Él me salvó, déjenlo en paz». El silencio que siguió fue incómodo y profundo. Sombra, sin moverse, seguía entre ambos, como una frontera invisible entre dos mundos. De regreso a la mansión, el auto avanzaba lento bajo la lluvia. Lucas, envuelto en una manta, miraba por la ventana, con Sombra recostado sobre sus pies. El chofer no se atrevía a decir nada. Alejandro, en cambio, observaba por el retrovisor con el ceño fruncido. «Ese animal no puede quedarse», murmuró.
Lucas bajó la mirada y apretó los labios, sin responder. Cuando llegaron, los empleados se miraron confundidos. El perro, cubierto de barro, entró al vestíbulo, dejando huellas sobre el mármol blanco. Alejandro sintió que el orden de su mundo se rompía con cada paso de esas patas. ¡Fuera! ¡Ese bicho no pertenece aquí!, gritó. Pero Lucas, en un impulso que jamás había tenido, se interpuso. Si él se va, yo también. El silencio cayó como un trueno. Alejandro lo miró, incrédulo. Nunca había escuchado a su hijo hablarle con tanta determinación. El niño abrazó al perro, y por un instante el millonario vio algo que lo desarmó. Amor verdadero, no el que se compra, no el que se presume, sino el que se gana con actos. Aún así, su orgullo fue más fuerte. Muy bien, dijo fríamente. Puede quedarse una noche. Lucas sonrió apenas, y Sombra, como si entendiera, se echó junto a la chimenea. Esa noche, mientras el fuego iluminaba el salón, el niño y el perro se quedaron dormidos juntos. Alejandro los observó desde lejos, sin atreverse a acercarse. En su interior algo se movía, algo que había permanecido dormido durante años. A la mañana siguiente, los periódicos hablaban del milagro Varela. El hijo del magnate sobrevive 2 días perdido en el bosque. Nadie mencionaba al perro. Para Alejandro, aquello era perfecto. No quiero que nadie sepa de ese animal, ordenó. Que lo bañen, lo alimenten y lo mantengan fuera de la vista. Pero Lucas no aceptó. Sombra no es un objeto, papá. Es mi amigo. El millonario no respondió. Caminó hasta su despacho y cerró la puerta con fuerza. Dentro de él, la batalla entre el control y la emoción comenzaba a intensificarse. Ese perro representaba todo lo que él había evitado sentir. Vulnerabilidad, caos, amor sin condiciones. Pero el niño, sin saberlo, había abierto una grieta en el muro que Alejandro había construido durante toda su vida. Esa misma tarde, mientras Lucas jugaba en el jardín, Sombra lo seguía a cada paso, obediente y protector. Los empleados lo observaban con una mezcla de ternura y miedo. Algunos decían que el perro no duraría mucho en un lugar como ese. Otros aseguraban que el niño había cambiado desde que lo trajo. Y era cierto. Lucas sonreía más, hablaba más, respiraba diferente. Desde la ventana de su oficina, Alejandro los miraba jugar. El perro corría, el niño reía, 2 seres que habían sobrevivido juntos en el bosque y ahora compartían algo que ni todo su dinero podía comprar, una conexión pura. El millonario cerró los ojos un momento, intentando convencerse de que no le importaba, pero algo dentro de él sabía que, desde esa noche, su mundo nunca volvería a ser el mismo. Los días siguientes parecían traer calma, pero era una calma frágil, como el silencio antes de una tormenta. Lucas despertaba temprano, bajaba al jardín y corría junto a Sombra, lanzando pelotas y risas por todo el césped. Los empleados, al principio incómodos, empezaron a sonreír al verlos. La casa por fin tenía vida, pero para Alejandro cada ladrido era un recordatorio incómodo de su pérdida de control. Durante el desayuno, el millonario observaba cómo su hijo compartía su pan con el perro, riendo, hablando con él como si fuera un hermano. «No quiero animales en la mesa», dijo con voz seca, sin apartar la vista del periódico. Lucas bajó el tono, pero siguió acariciando a Sombra bajo la silla. «Él también es parte de la familia», murmuró. Alejandro soltó una risa fría. «Una familia no se forma con perros, hijo, se forma con disciplina». El niño dejó el tenedor, miró a su padre con valentía y respondió: «Entonces tal vez tú no sepas lo que es una familia». Las palabras cortaron el aire como una navaja. Alejandro lo miró, incrédulo. Nadie, jamás, se había atrevido a hablarle así. Pero en los ojos del niño no había rebeldía, sino tristeza. Esa misma tarde, Alejandro dio la orden que cambiaría todo. «Llévense al perro. Que lo entreguen al refugio municipal». Los empleados dudaron,
pero obedecieron. Cuando Lucas bajó del cuarto y no encontró a Sombra, el silencio fue ensordecedor. Corrió por los pasillos, llamó su nombre una y otra vez, hasta que un chofer, con compasión, le confesó lo ocurrido. El grito de Lucas se escuchó en toda la mansión. Subió corriendo hasta el despacho de su padre y abrió la puerta de un golpe. «¿Qué hiciste?». La voz se le quebraba entre sollozos. «Era mi amigo». Alejandro, con el rostro tenso, intentó mantener la compostura. Era lo mejor para todos. No pertenecía aquí. Lucas dio un paso atrás, temblando. «Tú tampoco perteneces aquí. Tú vives rodeado de cosas, no de personas». Alejandro se quedó sin palabras. Por primera vez en años, alguien lo había desnudado con una frase. Vio como su hijo, ese niño que apenas hablaba, lo enfrentaba con una sinceridad que ningún adulto se había atrevido a mostrarle. Lucas salió corriendo antes de que él pudiera decir algo, y por primera vez el millonario sintió miedo. No miedo de perder su fortuna, sino de perder lo único que todavía lo conectaba con la humanidad, su hijo. Esa noche Lucas no cenó. Se encerró en su habitación y rompió los dibujos que alguna vez había hecho de los tres juntos. Afuera, la lluvia caía con furia. Alejandro caminaba de un lado a otro en su estudio, intentando convencerse de que había hecho lo correcto. «Es un perro callejero», repetía en voz baja, pero dentro de él una duda crecía. ¿Por qué entonces le dolía tanto escuchar el eco vacío de la casa? Horas más tarde, mientras el viento golpeaba las ventanas, un guardia entró con prisa. «Señor Varela, el joven Lucas no está en su habitación». Alejandro se quedó helado. Todo volvió a repetirse, como una pesadilla. La desaparición, la tormenta, la culpa. Tomó su abrigo y corrió hacia el auto. «Busquen en el refugio municipal», gritó. «Él va a intentar encontrarlo». En medio de la noche, los faros del coche cortaban la oscuridad del camino. Alejandro manejaba sin descanso, con las manos temblorosas sobre el volante. Imágenes del bosque, del perro, del abrazo de su hijo, cruzaban su mente como látigos. Por primera vez, no pensaba en su reputación ni en sus empresas, solo en una promesa que nunca hizo, pero que ahora ardía en su pecho. No dejaría que el niño perdiera lo único que le quedaba. Cuando llegó al refugio, las luces estaban apagadas. Empujó la puerta con desesperación. Entre los pasillos llenos de jaulas, escuchó un sollozo. Allí estaba Lucas, de rodillas, abrazando a Sombra, cubierto de lágrimas y polvo. «No podía dejarlo solo, papá», murmuró. Alejandro se detuvo, empapado, mirando aquella escena. Dos seres que no tenían nada, pero que se lo daban todo. Y por primera vez, Alejandro no tuvo palabras. Solo se arrodilló, miró al perro a los ojos y dijo con voz quebrada: «Perdóname». El refugio olía a humedad, a abandono y a tristeza. Las jaulas metálicas resonaban con los ladridos de decenas de perros que esperaban una segunda oportunidad. Pero en medio de todo ese ruido había un silencio poderoso. El de Lucas abrazando a Sombra mientras el perro lo lamía con ternura, como si intentara consolarlo. Alejandro los observaba desde la entrada, inmóvil, con los ojos empañados por algo que ni él entendía del todo: culpa. Por primera vez, el millonario se agachó hasta quedar a la altura de su hijo. «Vamos a casa», dijo con voz baja. Lucas no respondió. Acarició la cabeza del perro y susurró: «Solo si él viene conmigo». Alejandro tragó saliva. Miró alrededor, consciente de las miradas del personal, de su traje empapado, del barro en sus zapatos caros. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, se rindió. «Está bien, volvamos los tres». El camino de regreso fue distinto. Nadie habló, pero la atmósfera había cambiado. Lucas sostenía a Sombra en el asiento trasero, cubriéndolo con su abrigo. Alejandro, desde el frente, los veía por el espejo y sentía algo que lo desconcertaba. Paz. Tal vez ese perro no era un intruso, pensó, sino el puente que su hijo necesitaba.
y que él nunca supo construir. Al llegar a la mansión, Lucas corrió hacia el jardín. Sombra lo siguió, cojeando pero feliz. Alejandro los dejó, sin intervenir. En lugar de imponer reglas, observó. El niño reía como no lo hacía desde la muerte de su madre, y por primera vez, el millonario comprendió que el dinero podía comprar muchas cosas, pero no esa risa. Esa alegría era un tesoro que solo nacía del amor verdadero. Días después, Alejandro comenzó a notar los pequeños gestos de Sombra. Cada mañana el perro se sentaba frente a la puerta del despacho, esperando a que él saliera. No ladraba, no pedía nada, solo lo miraba con calma. Era una mirada que no exigía, que no juzgaba, una mirada limpia. Y en ese silencio, Alejandro empezó a encontrar algo que nunca había tenido: compañía. Una tarde, mientras el sol caía detrás de los cipreses, Lucas se acercó con decisión. «Papá, quiero que Sombra se quede para siempre. No quiero que vuelva a vivir solo, ni yo tampoco». Alejandro lo miró largo rato. El niño no estaba pidiendo permiso, estaba expresando un deseo desde el alma. Finalmente, el hombre asintió. «De acuerdo. Pero esta vez será responsabilidad de los dos». Esa noche, los tres cenaron juntos. Una escena simple pero poderosa. Lucas reía, Sombra dormía a sus pies, y Alejandro, en silencio, sentía como algo dentro de él sanaba poco a poco. Por primera vez, el eco vacío de la casa se llenó de vida. Ya no era un palacio de mármol y acero. Se había convertido en un hogar. Sin embargo, no todos estaban contentos con la nueva realidad. Algunos socios comenzaron a murmurar. «El señor Varela ha perdido el enfoque», decían. «Se comporta de manera extraña». Alejandro ya no asistía a tantas reuniones. Pasaba las tardes en el jardín, lanzando pelotas junto a su hijo y su perro. Lo que antes habría considerado una pérdida de tiempo, ahora le parecía lo único verdaderamente importante. Pero la vida siempre pone a prueba los cambios. Una noche, mientras Lucas dormía, Sombra comenzó a ladrar con fuerza. Alejandro bajó corriendo, alarmado. En el portón, dos hombres intentaban forzar la entrada. Antes de que los guardias reaccionaran, el perro se lanzó furioso, protegiendo la casa. Los intrusos huyeron, pero Sombra cayó herido. Lucas despertó con el grito de su padre. Corrió escaleras abajo y vio a Sombra tendido en el suelo sangrando. «¡Papá, haz algo!», lloró. Alejandro lo levantó en brazos, sin dudar, y ordenó a su chofer: «Al veterinario más cercano, ya». Esa noche, el millonario manejó con una angustia que nunca había sentido. No por dinero, ni por negocios. Por primera vez temía perder algo que de verdad amaba. En la clínica, mientras esperaban, Lucas se acurrucó en el pecho de su padre. Alejandro lo abrazó fuerte. «No lo dejaré solo, te lo prometo», susurró. Y en esa promesa, sin saberlo, ambos sellaron el inicio de una transformación que cambiaría sus vidas para siempre. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. En la clínica veterinaria, el silencio solo era interrumpido por el pitido de las máquinas y el golpeteo tenue de la lluvia contra los vidrios. Lucas no soltaba la pata de Sombra, que yacía inmóvil sobre la camilla. Alejandro, de pie a su lado, sentía una presión insoportable en el pecho. «Está vivo, pero la herida es profunda», dijo el veterinario. «Si no operamos ahora, no sobrevivirá la noche». Sin dudarlo, Alejandro respondió: «Hágalo, no importa el costo». El doctor lo miró con cierta sorpresa. No era la primera vez que trataba a animales heridos, pero sí la primera que veía a un hombre de traje, acostumbrado al poder, hablar con tanta desesperación. Lucas lo miró con lágrimas en los ojos. «Gracias, papá». Y en esas palabras tan simples, Alejandro sintió una redención que valía más que cualquier fortuna. La cirugía duró horas. Alejandro esperó sin moverse, con la mirada fija en la puerta del quirófano. Por primera vez en su vida, no podía controlar el resultado de algo.
Ni su dinero, ni su influencia servían allí. Solo quedaba rezar. Cuando finalmente el médico salió, lo hizo con una leve sonrisa. Lo logramos. El perro va a vivir. Lucas corrió a abrazar a Sombra, que respiraba débilmente pero seguía ahí, luchando. Alejandro se acercó, acarició la cabeza del animal y sintió una gratitud silenciosa. Aquel perro había arriesgado su vida por protegerlos, sin pedir nada, sin calcular, lealtad pura, y en ese momento entendió que eso era el amor verdadero, dar sin esperar retorno. Durante los días siguientes, la casa se transformó. Lucas dormía en el sofá del salón para cuidar a su amigo. Alejandro cada mañana bajaba con una taza de café y se sentaba en silencio junto a ellos. No hablaban mucho, pero el silencio ya no era vacío. Era un silencio cálido, humano. La herida de Sombra sanaba lentamente, y con ella también sanaban las heridas invisibles del corazón de ambos. Una tarde, mientras el sol se colaba por las cortinas, Alejandro entró al cuarto de su hijo. Llevaba en las manos una pequeña caja de madera. «Quiero mostrarte algo», dijo. Dentro había una correa nueva con una placa grabada, Sombra Varela. Lucas la tomó con cuidado, como si sostuviera un tesoro. «Ahora es parte de la familia», murmuró el millonario. El niño lo abrazó con fuerza, sin palabras. La noticia del ataque se filtró en los medios. Los titulares decían: «El magnate Varela defiende su hogar gracias a su perro rescatado». Por primera vez, la imagen de Alejandro no estaba ligada a dinero ni escándalos, sino a algo mucho más humano. Las cámaras lo esperaban frente a su casa, pero él ya no buscaba reconocimiento. «No hice nada extraordinario», dijo ante los periodistas. «Solo aprendí lo que es amar sin condiciones». Esa frase se volvió viral, pero más allá de los titulares, algo más profundo sucedía dentro de él. Las reuniones de negocios comenzaron a perder importancia. Los fines de semana, antes vacíos, ahora se llenaban de juegos, risas y ladridos. Alejandro ya no corría detrás del éxito, corría detrás de una pelota en el jardín, junto a su hijo y su perro. Una noche, mientras Lucas dormía abrazando a Sombra, Alejandro se quedó mirando desde la puerta. Pensó en todo lo que había cambiado: su casa, su vida, su corazón. Recordó a su esposa, que siempre decía que el amor no se compra, se demuestra. Ahora entendía sus palabras. Sombra no solo había salvado a su hijo aquella noche en el bosque, también lo había salvado a él de sí mismo. Y aunque no lo decía en voz alta, el millonario lo sabía con certeza. Si algún día la vida volvía a ponerlos a prueba, él estaría dispuesto a darlo todo por ellos, sin dudar, sin negociar, sin miedo. Porque por fin comprendía que la riqueza más grande no estaba en sus cuentas, sino en el lazo que unía a un padre, un hijo y un perro de la calle. La historia del millonario y su perro rescatado se esparció como fuego en las redes. Las imágenes de Alejandro caminando con Sombra y su hijo por el parque aparecían en todos los portales. «El magnate más frío del país muestra su lado humano», titulaban los periódicos. Algunos lo aplaudían, otros lo acusaban de querer limpiar su imagen. Pero a él ya no le importaba. Por primera vez, no vivía para ser visto, sino para sentir. Las cámaras esperaban frente a la mansión día y noche. Reporteros gritaban preguntas, buscando declaraciones. Alejandro los ignoraba con calma y Lucas, divertido, saludaba a escondidas desde la ventana junto a Sombra. Lo que nadie sabía era que dentro de esas paredes ya no vivía el empresario arrogante de antes, sino un hombre que había aprendido el valor de lo simple, un desayuno compartido, una caminata al atardecer, un ladrido alegre. Pero el mundo de los negocios no perdona los cambios. En las oficinas centrales de su empresa, algunos socios comenzaron a preocuparse. «El señor Varela está distraído», murmuraban. «Sus prioridades se han desviado». En una reunión, uno de ellos se atrevió a decírselo directamente. «Alejandro, necesitamos que vuelva a pensar como antes.
Este nuevo estilo de vida no le favorece a la compañía. Alejandro lo miró en silencio. Luego sonrió con serenidad. Tal vez tengan razón, pero si pensar como antes significa olvidar lo que realmente importa, prefiero quedarme distraído. Aquellas palabras dejaron la sala muda. Nadie se atrevió a replicar. Había algo diferente en él, una fuerza tranquila, la de alguien que ya no teme perder porque por fin ha encontrado lo esencial. Sin embargo, la presión aumentaba. Los accionistas comenzaron a amenazar con retirarse. Los medios empezaron a especular sobre la crisis interna de su imperio. Alejandro se encontraba en una encrucijada: mantener su imagen y su poder o mantenerse fiel al hombre en el que se estaba convirtiendo. Lucas lo notaba. Lo veía llegar cansado, pensativo, más humano que nunca. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, el niño le preguntó: «Papá, ¿vas a dejar que ellos te quiten a Sombra?». Alejandro se agachó, acariciando al perro. «A veces, hijo, el mundo no entiende lo que de verdad tiene valor». Lucas lo miró con firmeza. «Entonces, enséñales». Aquella frase se clavó en su mente como un desafío. Días después, Alejandro convocó una rueda de prensa. Las cámaras lo esperaban, ansiosas por escuchar un discurso sobre negocios o dinero, pero lo que dijo dejó a todos desconcertados. «He decidido donar una parte importante de mis ganancias para crear un refugio de animales. Este perro me salvó la vida, aunque nadie lo entienda. Hoy quiero devolverle al mundo un poco de lo que él me dio». El impacto fue inmediato. Las críticas se mezclaron con aplausos. Algunos lo llamaron loco, otros visionario. Pero Alejandro ya no buscaba aprobación. Cuando regresó a casa, Lucas corrió hacia él, abrazándolo con orgullo. «Sabía que ibas a hacerlo». Sombra ladró, como si celebrara también la decisión. Esa noche en el comedor, los tres cenaron bajo la luz cálida de la chimenea. Alejandro levantó su copa y dijo: «Por las segundas oportunidades». Lucas sonrió. Sombra movió la cola. Y por un momento, el mundo exterior, con su ruido, sus juicios y su presión, dejó de existir. Solo quedaba la esencia, una familia reconstruida por la fuerza invisible de un lazo sincero. Pero fuera de esa paz, algo más se estaba gestando. No todos celebraban su cambio. En las sombras del mundo empresarial, algunos veían en su nueva sensibilidad una debilidad que podían aprovechar. Un antiguo socio preparaba una jugada sucia para arrebatarle lo que había construido. Y Alejandro, sin saberlo, estaba a punto de enfrentar la prueba más dura de su vida, una que pondría en riesgo todo lo que había aprendido a amar. Los días comenzaron a oscurecerse. Alejandro notó cómo algunos contratos se cancelaban sin explicación, cómo sus socios evitaban responder sus llamadas. No tardó en descubrir la traición. Un antiguo aliado, ahora convertido en enemigo, estaba filtrando información y manipulando cifras para destruir su reputación. En otro tiempo habría respondido con frialdad y poder, pero ahora algo en él había cambiado. Ya no quería pelear por orgullo, sino por algo más grande: la verdad. Una mañana, la noticia estalló en todos los medios. Escándalo financiero. El magnate Varela acusado de fraude corporativo. Los periodistas rodearon la mansión. Los inversores retiraron su apoyo. Y por primera vez, el hombre que alguna vez lo tuvo todo se vio al borde del abismo. Lucas, asustado, lo encontró sentado en su despacho mirando en silencio una foto de los tres: él, el niño y Sombra. «¿Vas a rendirte, papá?», preguntó con voz temblorosa. Alejandro levantó la mirada y una chispa de determinación volvió a encenderse en sus ojos. «No, hijo, esta vez voy a luchar, pero lo haré a mi manera». Esa noche convocó una conferencia inesperada. Las cámaras volvieron a apuntar hacia él, esperando ver al empresario derrotado. Pero Alejandro habló con el corazón, no con los números. «Durante años viví creyendo que el éxito era poder, dinero,
control. Hoy entiendo que el verdadero éxito está en lo que uno construye con amor y honestidad. Me acusan de lo que no hice, pero no me importa perderlo todo si conservo lo que realmente me da sentido. Su discurso se volvió viral en cuestión de horas. Las redes se dividieron entre quienes lo atacaban y quienes lo defendían, pero algo poderoso ocurrió. La gente común, aquellos que habían seguido su historia con Sombra, comenzaron a apoyarlo. Miles de mensajes llenaron Internet. Estamos contigo, Alejandro. Los buenos no siempre pierden. Mientras tanto, en los tribunales, las pruebas falsas comenzaron a caer por su propio peso. Un auditor anónimo, empleado leal durante años, reveló documentos que demostraban la inocencia de Alejandro y la corrupción de su ex socio. La justicia le dio la razón. Los medios, los mismos que lo habían condenado, ahora lo llamaban el magnate que recuperó su humanidad. Cuando la sentencia se hizo pública, Alejandro no celebró con champaña ni fiestas. Volvió a casa, abrió el portón del jardín y se arrodilló frente a Sombra, que lo esperaba moviendo la cola. «Lo logramos, amigo», susurró mientras Lucas lo abrazaba desde atrás. Aquella escena, sencilla y verdadera, valía más que cualquier victoria empresarial. Los días siguientes fueron distintos. Alejandro cumplió su promesa. Fundó oficialmente el refugio Sombra, un lugar donde los animales callejeros encontrarían hogar, comida y amor. Lucas fue quien cortó la cinta en la inauguración, y el aplauso del público resonó con una emoción que no se podía fingir. En ese momento, el millonario comprendió que su legado no estaba en edificios ni acciones, sino en las vidas que podía cambiar. El refugio creció, y con él creció también su historia. Familias de todo el país adoptaban perros inspirados en aquel vínculo que unió a un niño y un animal sin pasado. Alejandro se convirtió en un símbolo de transformación, no por sus negocios, sino por su capacidad de amar después de tanto dolor. Una tarde, al caer el sol, Alejandro caminó con Lucas y Sombra hasta el mismo lugar del bosque donde todo comenzó. El viento soplaba suave, y el recuerdo de aquella noche parecía un eco lejano. «Si no te hubieras perdido, hijo, nunca nos habríamos encontrado», dijo con una sonrisa triste. Lucas lo abrazó, mirando a su padre con orgullo. «Y si no hubiéramos encontrado a Sombra, nunca habrías aprendido a amar así». Alejandro rió, con lágrimas en los ojos. «Entonces supongo que este perro de la calle nos enseñó a los dos cómo se construye una familia». Y mientras el sol se ocultaba entre los árboles, los tres quedaron allí, juntos, mirando el horizonte. Un hombre que había perdido todo lo superficial y había ganado lo esencial. Con el paso de los años, el nombre de Alejandro Varela dejó de ser sinónimo de riqueza y poder, y pasó a representar algo mucho más profundo: redención. Su fortuna ya no se medía en cuentas bancarias, sino en ladridos felices, sonrisas de niños y vidas transformadas por su refugio. Lucas creció aprendiendo de su padre no la dureza del negocio, sino la grandeza de la compasión. Y Sombra, viejo y sabio, seguía siendo el guardián silencioso de aquel hogar lleno de amor. Una tarde, mientras el sol doraba el jardín, Alejandro observó a su hijo jugando con nuevos perros rescatados. Sonrió, recordando los días en que el silencio lo acompañaba, y comprendió que todo el dolor que vivió había tenido un propósito. A veces, pensó, la vida te quita todo lo que crees importante para darte lo que realmente importa. Cuando el viento sopló, Sombra se recostó junto a él, como aquella primera noche en el bosque. Alejandro acarició su cabeza y susurró: «Gracias por salvarnos». Porque sí, aquel perro callejero no solo había rescatado a un niño perdido, también había salvado a un padre del vacío. ¿Y tú, después de ver esta historia, qué lección llevas para tu vida? Escríbelo en los comentarios.